¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Busquemos una respuesta en Salmos número 10. Síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX, en YouTube y en Spotify como Momentos de Esperanza. Suscríbete a los canales, comparte, comenta, escríbenos tus reacciones, pero sobre todo, acuérdate, esto es solamente una ayuda. Lo importante es que tú abras la Biblia todos los días. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos plantea una pregunta bastante difícil, bastante triste, una pregunta que raya bastante en la falta de fe. Pero de esto hemos hablado ya en todo el libro de Job. Si hemos estado estudiando juntos, has estado con nosotros, ya estudiamos Job y estas preguntas fueron claves en ese libro. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Sabes que una buena parte de este salmo va a describir a los malvados. ¿Cómo son los malvados? ¿Qué hacen? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? Y por eso, antes de describirlos y de decir cómo son estas personas perversas, viene este clamor. ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes en la tribulación? ¿Por qué te escondes en la angustia? Si te sientes así o te has sentido así, en primer lugar recordarte que esta pregunta no se la han hecho personas con falta de fe. Esta pregunta se la está haciendo David, esta pregunta se la hizo Job, esta pregunta de una forma muy parecida se la hizo Jesús antes de morir en la cruz. Se sentía solo, se sentía que Jehová lo había abandonado. Entonces, hay una forma honesta de preguntarse esto. Tú puedes amar a Dios, puedes ser una persona de fe, tú puedes leer la Biblia todos los días, puedes orar, puedes servir en la iglesia, puedes amar a tu prójimo. Pero es que los problemas de la gente malvada, los problemas de la vida, tantas veces dejan una herida tan grande, lastiman tanto, duele tanto, que aún con tanta fe uno se pregunta eso: ¿por qué siento que el Señor me ha abandonado? ¿Por qué siento que el Señor está lejos? ¿Por qué siento que el Señor se esconde en este momento que más lo necesito? En este momento de tribulación, en este momento de angustia, ¿por qué? Mis amigos, es que eso es parte de nuestra naturaleza, lo hemos visto en Job. Dios está allí, Dios está cerca. Ese silencio no significa que Dios no esté actuando. Ese aparente distanciamiento no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, lo hemos visto en el libro de Job y en muchas otras partes de la Biblia. Dios está cerca de su pueblo, Dios está cerca de sus hijos. Sin embargo, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra gran necesidad de respuesta, nuestra gran necesidad de soluciones, nuestro temor a no recibir lo que queremos, nuestro miedo a que las cosas no sucedan como nosotros anhelamos, muchas veces nos hace ver que Dios no está, nos hace sentir que Dios está lejos, nos hace sentir que Dios no está interesado en nosotros. Pero mis amigos, tuvimos todo el libro de Job, 42 capítulos, para que nos quedara bien claro que preguntarle y cuestionarnos de esta forma con Dios no es falta de fe. Es más, es la oración más honesta. Esta es la manera en la que una persona honesta hace oración. Dios no se interesa en oraciones elaboradas. Dios no se interesa en oraciones que muchas veces se dicen solo por quedar bien, o personas que aparentan grande fe cuando no la tienen. No, esta es la oración sincera. Una persona de fe llora, una persona de fe se siente solo, una persona de fe se siente abandonado. Es parte de nuestra vida que todavía no disfrutamos de la plenitud, de esa plenitud de la presencia de Dios. Es parte, pero no significa que no eres espiritual, no significa que no tienes fe y no significa que Dios te ha abandonado. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros siempre. Y principalmente en esos momentos de tantas respuestas, Dios está actuando. De una o de otra forma, Dios está actuando. Siempre va a actuar. Muy bien, pues del versículo 2 prácticamente hasta el versículo número 11 nos describe cómo son los malvados. Y fíjate que estas personas malvadas están
Quizá alguien ha escrito en uno de los comentarios, algún teólogo decía que quizá no hay una descripción tan grande de los perversos, de los malvados, como la que está aquí en este salmo. Fíjate, el versículo 2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Es decir, con toda, sí, es que es la palabra, arrogancia. Con esa arrogancia persigue. Esa palabra perseguir es una palabra en hebreo que tiene que ver con mucho placer, pero también con mucha, como una fiera, como un animal que caza. ¿Te das cuenta por qué David se pregunta por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes? Porque David al ver la vida, al ver lo cotidiano, dice: mira, este perverso está cazando al pobre, está buscando hacerle daño. Así son los perversos. Versículo número 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. El malo hace alarde de su propia codicia. No le importa. Y tú puedes encontrar, quizá conoces a gente así, que es malvado y se jacta, se siente orgulloso, se siente arrogante, es perverso, es malvado, causa daño y no le importa lo que la gente piense. Es más, se siente grande haciendo eso. Versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjate que aquí hay algo interesante porque se plantea la idea de que el malo sabe que existe Dios, pero no lo busca. El malvado sabe que hay un Dios, pero no pone a Dios en sus pensamientos. Y esto es bien importante, porque a veces pensamos, las personas malvadas son aquellas que no creen en Dios. No, hay gente que cree en Dios, hay gente que sabe que hay un Dios. Y tú lo sabes, lo hemos escuchado, lo hemos visto en algún video. Hay gente malvada que hasta tiene sus santos, que le reza a sus santos, que es muy religiosa con sus santos y sin embargo es secuestradora, mata, extorsiona, roba, hace daño. Sí tienen pensamientos en Dios, pero solamente como un amuleto para hacer sus fechorías, como un amuleto para garantizar que les va a ir bien, como una forma de decir: ya estoy protegido, no me va a pasar nada. Esos son los malvados, no tengas duda. Los malvados muchas veces son religiosos, pero en su forma de pensar y en su forma de vivir no toman en cuenta a Dios. No tienen temor de Dios para defraudar, para robar. Versículo número 5, sus caminos son torcidos todo el tiempo. Ojo, mientras no se encuentran con Dios, mientras no se arrepienten, sus pensamientos siempre son para estar buscando cómo dañar, cómo hacer, cómo causar daño. Y eso lo vemos aún con personas, con padres que causan daño a sus hijos, causan daño a su esposa. Son personas que todo el tiempo están pensando en hacer daño. Versículo número 6, dicen en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Nadie me va a hacer daño, nunca voy a caer. Fíjate que como les va bien, eso ya lo vimos en Job, que muchas veces los malvados les va bien, ellos dicen: nunca me va a pasar nada, nunca voy a caer. Y también la gente buena también dice: oye, sí es cierto, toda la vida le ha ido bien, es perverso, es malvado. Ojo, pero esa es solamente su forma de ver las cosas. Pero como hemos visto en Job, muchos malvados casi siempre les va mal, casi siempre terminan mal. Algunos no, algunos hasta mueren en paz, pero de manera general a la mayoría les va mal. Versículo número 7 dice que su boca está llena de maldición, de engaños, de fraude. En su lengua hay vejación, hay maldad. ¿Te das cuenta cómo se describen bastante a los malvados? A gente mala, gente engañadora con su lengua. Son perversos, son mentirosos, son personas que saben engañar con sus palabras. Versículo número 8, se sientan al acecho cerca de las aldeas y en sus escondrijos matan al inocente. Si te das cuenta, en este caso se compara con otra vez como una bestia al acecho de su presa. Están al acecho, están buscando a quién engañar, a quién defraudar, a quién robarle. Por eso, mis amigos, es que este mundo poco se va a componer, nunca se ha compuesto.
Este mundo, las personas casi siempre tienden al mal. Claro que hay gente que no conoce a Dios, o hay gente que no cree en Dios y se comporta, tiene ética, tiene una vida en paz. Claro que la hay. Nosotros no debemos olvidarlo. Hay mucha gente que no cree en Dios y tiene una vida ética, tiene una vida que busca el bien de los demás, busca comportarse bien. Eso es cierto. Pero de manera general, cuando no hay un Dios, cuando no hay un temor a Dios, casi siempre las personas causan daño de una o de otra forma. Y el versículo número 11, fíjate, la creencia de los malvados dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El malvado dice: Dios no sabe, Dios no se da cuenta, Dios no me va a hacer nada. Fíjate, y hay mucha gente que así lo piensa, así lo ve. Pero del versículo 14 en adelante, David empieza a también a valorar que Dios es un Dios justo y clama a Dios. Dice: tú eres el amparo del huérfano, versículo 14. Tú eres el amparo del huérfano, levántate, dale su recompensa, Señor, sé justo. Y mis amigos, aquí nos presentan nuevamente el planteamiento que en Job veíamos. Dios es justo, Dios es todopoderoso. Tarde o temprano, de alguna forma, de alguna manera, trae su justicia. Algunos en este mundo, otros van a morir, y cuando el Señor venga por segunda vez, recibirán su recompensa. No todos, ojo con esto, no todos recibimos la recompensa de nuestros actos en esta vida. Esto es bien importante. Hay gente buena, gente que siempre amó a Dios y que hizo lo bueno y no recibió su recompensa en este mundo. Hay gente malvada, perversa, hizo lo malo, dañó a tanta gente y no recibió la recompensa. Pero estudiamos en Job y en la Biblia hemos estudiado que cuando el Señor venga, dice que dará a cada persona de acuerdo a sus obras. No todo se recibe en esta vida, no todo. Así que no te desanimes, no te canses de buscar a Dios. Hoy vivimos tiempos bien difíciles donde estos malvados cada vez son más comunes, más frecuentes. Quizá estás pasando el robo de alguna propiedad, perdiste un auto, te robaron en la casa, te han lastimado. No sé, hay tanta gente mala. Y clamamos a Dios y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Algo estoy haciendo mal? ¿Me estoy portando mal? ¿En qué me quieres enseñar? No siempre lo que nos sucede es que Dios nos quiere enseñar una lección. La gente es malvada, la gente es perversa, y Dios permite que las personas tomen sus decisiones. Vivimos en este mundo lleno de pecado y de maldad. Algo nos va a pasar, algo. No significa que Dios esté castigándonos. Hay gente que dice: algo estás haciendo. No necesariamente. Es más, eso como cristianos ni lo deberíamos decir. Algo, por algo te está pasando. Y uno termina peor, porque ahora tienes que buscar qué estás haciendo mal y todavía sufrir el problema que estás viviendo. No necesariamente. La maldad llega, el dolor llega, es real. Y no estamos preparados para enfrentarlo. Y lo único que Dios nos dice es: yo estoy contigo. Pero nadie está preparado para todo el sufrimiento, para toda la maldad del ser humano. Nadie está preparado. Ese dolor y ese sufrimiento llega para destruirnos, para acabarnos. Pero el Señor está con nosotros todavía. Va a poner justicia. Pero fíjate la frase del versículo 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. ¿Sabes qué significa? Jehová es rey eternamente y para siempre. Al final de todo, Dios va a poner justicia. Dios va a poner justicia. Al final de todo, Dios va a traer justicia. Si estás sufriendo, si estás pasando dolor porque algún malvado, perverso, está causando ese dolor en tu vida, pídele a Dios sabiduría para saber qué debes hacer, qué te toca hacer a ti y qué vas a tener que dejar en las manos de Dios. No creas que estás sufriendo por un pecado, por algo que te equivocaste. Analízalo. Si es así, puedes tomar una decisión, puedes cambiar. Pero si tú dices: yo no he hecho algo, pues tampoco pierdas el sueño. Uno sufre en este mundo sin razón, muchas veces, sin razón.
Querido Padre, muchas veces nosotros nos preguntamos también, ¿dónde estás? Porque sentimos que no estás con nosotros cuando más te necesitamos. Pero hoy volvemos a repetir y a estudiar lo que vimos en Job. En este mundo hay maldad, en este mundo hay gente perversa, hay gente malvada, y tarde o temprano algo nos sucede. Pedimos que tú nos cuides, pedimos tu protección, pero más allá hemos entendido que pedimos que nos ayudes a estar seguros de tu presencia, a estar convencidos de tu presencia. Y cuando sentimos que estamos solos, ayúdanos a permanecer fieles. Te lo pedimos en Jesús.